Para hacer una trampa casera de mosquitos o zancudos, lo que necesitas es una botella de plástico de doble litro, medio litro de agua tibia, 50 gramos de azúcar, 1 gramo de levadura, papel o plástico negro. Lo que debes hacer es cortar la botella por la mitad y utilizar la parte superior como embudo, mezclar el agua, azúcar y levadura e introducirlo en una botella. Envolver la botella con plástico o papel negro y colocar en un punto estratégico. La trampa funciona porque la mezcla produce pequeñas cantidades de dióxido de carbono y esto es lo que atrae a los zancudos. Recuerda que es muy importante eliminar cualquier incubadero de zancudos que pueda haber en tu casa para evitar la transmisión de enfermedades como la chikungunya o el dengue. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, amigos. Muchas gracias por seguir con nosotros hoy planteando el tema de cómo sobrevivir a una epidemia. Y hemos hablado de estas enfermedades que comúnmente escuchamos y le tememos también un poco. Cómo podemos ponerle más atención, cómo podemos identificarla, qué tenemos que hacer. Esto también ya estaremos hablando un poco de las medidas preventivas en un momento. Pero les quiero presentar a quien ahora nos acompaña y se suma a este panel, Lisbeth Sandoval. Bienvenida, Lisbeth, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Tengo entendido que te dio influenza tipo A hace poco. Hace poco, fue en agosto, a finales de agosto. Ajá. Yo estaba trabajando en Chiquimula, ¿verdad? Y seguro ahí lo contagié, que cuando regresé a mi casa, regresé viernes, ¿verdad? Y el domingo que me traté de levantar, no me pude levantar y me dolía la cabeza, pero hacía un dolor que nunca había sentido. Tomé medicina para el dolor, ¿verdad? Porque pues dije, dolor de cabeza. Y me volví a dormir porque me levanté como muy de madrugada y cuando me volví a despertar, más dolor de cabeza y no me pude levantar. Y yo tenía que hacer un montón de deberes y tareas y no hice nada. Entonces dije, qué extraño, ¿verdad? Ya mucho este dolor de cabeza. Y al lunes ya fui al doctor, pero, o sea, de verdad, debilidad total y me dolía mucho mis articulaciones y fiebre. ¿Y el doctor qué te dijo? ¿Qué era esto, la influenza tipo A? Pues primero me examinó, luego me envió a hacer una serología y me dijo que tenía influenza tipo A. Entonces me envió directo a mi casa y a hacer reposo, ¿verdad? Para evitar algún contagio, pues, ¿verdad? No, porque sí estaba muy grave y sí tenía mucha debilidad muscular también y mucho dolor en las articulaciones y de cabeza. ¿Cuánto tiempo te duró? Estuve en reposo 4 días. El 5.º día traté de salir, pero sí, todavía me sentía un poco mal, pero ya había mejorado bastante, ¿verdad? O sea, sí me duró 4 días de estar en mi casa encerrada que ni tenía hambre, ¿verdad? Así bastante. Bueno, qué bueno que ya estás bien, me da mucho gusto. ¿Y ya no hubo otro contagio en tu familia? No, gracias a Dios, no. La verdad, eso fue otra preocupación, ¿verdad? Pero no, nadie se contagió. Sí, tomamos medidas preventivas. Qué bueno, me da gusto. ¿Verdad? Sí, es que realmente es muy común y a lo mejor no todo el mundo tomamos la iniciativa de ir con un médico y decimos, bueno, es una gripe durísima, ya me ha dado otra, sí me aguanto, y realmente sí vale la pena que le pongamos atención a los síntomas particulares para poder analizar de qué se trata y saber de qué manera también poder abordarla. Me gustaría, ya que estamos al final del bloque, doctores, gracias por seguir con nosotros y por habernos acompañado durante todo el programa, que hablemos un poquito de que en general, no solamente la influenza o chikungunya o dengue o ébola, de lo que ya hablamos, sino en general cómo podemos nosotros asegurarnos de alguna manera, prevenir estas enfermedades o algunas similares. Voy a empezar con usted, doctor. Sí, realmente las medidas preventivas se dividen en generales, que son la higiene, la alimentación adecuada, como ya había hablado el doctor Cabrera, sí, y mantener siempre una detección temprana de cualquier enfermedad, saber cómo se transmite para saber cómo evitarla. La influenza, por ejemplo, es una enfermedad que se transmite por la tos, por las infecciones respiratorias, entonces existe un concepto en salud que se llama etiqueta de la tos. La etiqueta de la tos es taparse la boca, cubrirse la nariz cuando hay tos, estornudos o secreciones, lavarse las manos después de esto y evitar escupir en las paredes, escupir en el piso, que es una costumbre un poco frecuente en nuestra población cuando anda en la calle. Eso va a evitar que haya diseminación. En las enfermedades gastrointestinales, la prevención es higiene con los alimentos, lavarse las manos antes de comer, antes de manipular los alimentos, cocinarlos bien y luego las vacunas, que son nuestra mejor arma en todas las enfermedades con las que contamos con vacuna, como influenza, rotavirus, polio, etcétera. ¿De qué manera o en qué momento, doctor, deberíamos nosotros empezar a poner o a encender la lucecita de alerta ante una manifestación? A veces, como decimos, bueno, es una gripe y ya va a pasar, y puede ser que sea una gripe y vaya a pasar, pero ¿en qué momento ya tenemos que decir, no, esto es algo más, pongamos la atención? Creo que hay dos factores importantes. Uno,
las personas que están inmunodeprimidas, los ancianos arriba de 65 años o los niños muy pequeños que son susceptibles de contraer estas enfermedades, pero en un grado mucho mayor y tener más complicaciones. Hay que tener mucho ojo con estas personas. Muy bien. Y otra cosa es de que siempre hemos sabido que los virus se autolimitan. Hablamos con el doctor Mejía, que pues él tuvo una influenza igual que aquí la dama, y en 7 días con reposo adecuado, líquidos, él estaba bien. Sí. Entonces normalmente las enfermedades virales se autolimitan de esa manera, pero cuando notamos que en vez de mejorar está empeorando, que la fiebre es muy alta y que los síntomas se exacerban, es momento de poner atención y acudir inmediatamente a una emergencia en un hospital con un especialista. Y a nivel, digamos, familiar, a nivel de país, como estábamos hablando también, ¿qué otras cosas deberíamos nosotros tener cuidado, doctor? Bueno, mire, como decía el doctor Mejía, la higiene, pero no es solo la higiene personal, es la higiene de la vivienda. De todo. De quitar todos los chatarras que hablábamos, lavarnos las manos. Mire, es una costumbre increíblemente mala la que tenemos de no lavarnos las manos, de no antes de comer. Ustedes van a una reunión, a una fiesta, y cuando sirven la comida, todo el mundo deja bailar y se va a poner a la fila. Pero ¿cuántas personas ven ustedes que van a lavarse las manos o tienen su jabón, gel y se las lavan? Eso es básico. En las enfermedades existe la transmisión fecal oral, le llamamos. Sí. O sea, no nos lavamos las manos. Vamos, digamos, en los aviones, lo que hablaba Carlos. Un vuelo de 10 horas, ¿cuántas personas van al baño y cuántas veces se limpia ese baño? No se limpia. Entonces, muchas veces nosotros podemos hacer algo tan sencillo como con el papel abrir la puerta. Con el papel que nos secamos, abrir la puerta, lavar las llaves de los lavamanos. Claro. Eso son prácticas personales. Yo les contaba a ellos que yo he visto no sé qué cantidad de brotes y yo no me he enfermado de un brote. Nunca. Ni con el cólera. Ni con el cólera. Y yo vi, ¿qué le digo yo? Entre 80 y 100 brotes de cólera. Y yo no me enfermé. Y algo que había mencionado también, la hidratación, había dicho que era muy importante. Sí, doctor. Hay algo que no quisiera dejar de mencionar aprovechando este programa, y es la responsabilidad que tienen las municipalidades del país para prevenir más de la mitad de las infecciones que afectan a nuestra población. Claro. Primero, la responsabilidad que tienen con clorar el agua. La segunda, con manejar adecuadamente los desechos. El transporte urbano adecuado, el manejo adecuado de excretas. Y con esas medidas, solo con ello, podemos disminuir marcadamente más de la mitad de las enfermedades que afectan a nuestra población. Pero eso requiere responsabilidad política, que eso sería de impacto mucho mayor que el que podemos nosotros lograr a nivel individual, que también es importante para nuestras familias. Pero como país, si hicieran eso en lugar de hacer parques y cosas, pues estaríamos mejor. Sí, a nivel de salud sí, definitivamente tendríamos un impacto diferente. Regresando a las enfermedades, doctor, me llama la atención, y si tú también nos quieres compartir algo extra que te haya servido a ti, también bienvenida, pero la alimentación, también lo mencionábamos en algún momento que era muy importante. En el momento en el que estamos enfermos, imagino que de cualquiera de estas, disminuye tremendamente, una gripe nos disminuye el apetito. Claro. ¿Qué deberíamos ponerle mayor atención para nuestro consumo, para también darle a nuestro cuerpo lo que requiere? Bueno, lo básico es la hidratación, sí. Ya lo mencionamos, eso sí. es fundamental. Tenemos que tomar abundante cantidad de agua pura. Y el cuerpo, porque es algo natural, pierde el apetito. Entonces tampoco podemos obligar a la gente a que se atiborre de comida, porque el cuerpo está guardando recursos para combatir la infección. Claro. Pero debemos ser muy selectivos en lo que podemos comer y no, y tenemos que dar preponderancia a los vegetales, a las frutas, en virtud de que podemos absorber vitamina C, clorofila, que son elementos fundamentales para que haya un buen metabolismo y una buena reacción del sistema inmunológico. Y debemos disminuir el consumo de cárnico, porque eso se ha visto que mejora las posibilidades de una persona que está con cualquier tipo de infección. Ok, interesante. ¿Tú qué hiciste para ir mejorando? ¿Usted te fue el apetito seguramente? Se me fue el apetito, sí. Tomé mucha agua, pero así, barbaridad. Todo el día pasé tomando agua porque me decían que eso es lo que más tenía que hacer, ¿verdad? Y comía porque si no comía me iba a doler cuando tomara la medicina, entonces trataba de comer para tener algo en el estómago. Pero no sé ni qué comía, solo comía. Y creo que es importante lo que también se había mencionado, recalcarlo una vez más, de tener cuidado con los antibióticos también, ¿cierto? Sí, el sobreuso de antibióticos ha provocado otra epidemia que pues, se puede hablar en alguna otra oportunidad. Es para otro programa. Para otro programa, pero claro, nos estamos enfrentando a infecciones comunes como la urinaria, como la gonorrea, que ya no tenemos antibióticos con qué tratarlos porque se volvieron resistentes a todo lo que contamos. Wow. Y en los hospitales es aún peor porque son infecciones más serias
de pacientes que han tenido 3 o 4 esquemas de antibióticos. Entonces, no usar antibióticos. 90% de las personas que tienen enfermedades virales respiratorias reciben antibióticos, Sí. porque todo el mundo quiere tomarse un antibiótico aunque sea una dosis, y eso es uno de los mayores errores. Definitivamente. Yo les quiero agradecer mucho de estar hoy con nosotros. No sé si tienen algo más que agregar para concluir el tema, doctora. Yo creo que muchas gracias por la No, invitación. no, a ustedes. Es un placer, de verdad. Dar las gracias por la doctora. oportunidad también. No, yo creo que es importante. Han sido temas que están pendientes, que todos estamos de alguna manera, lo platicamos en la oficina, lo platicamos con la familia y a lo mejor no teníamos la información exacta y certera para saber bien qué tenemos que hacer, qué tenemos que esperar, cómo podemos prevenir sobre todas las cosas. Gracias, Lizeth, también por estar con nosotros y contarnos un poco de tu historia. Y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, aquí en Un Show con Tuti los estamos esperando. Hasta la próxima. Guatevisión presentó. Guatevisión.